tal vez porque hoy es el tema de mayor preocupación de la ciudadanía. En las últimas encuestas, en 50-55% es el primer tema, por encima de otros como la pandemia, por ejemplo. Y tiene que ver básicamente también porque la prensa está abriendo, por lo general, sus ediciones, sus titulares, sus cabeceras con este tema. ¿Qué papel tiene ahí la ciudadanía? Escuchamos, ¿no? Y yo creo que muchos nos quedamos en la indignación. ¿Cómo actuar, cómo enfrentar esto para construir una ciudad transparente? Bienvenido, Marcelo. Juan Carlos, muy buenas noches y buenas noches a tu distinguida audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, ya son bastantes años los que estamos trabajando desde Ciudadanía y Desarrollo en promover una sociedad más transparente, un Ecuador más democrático. De hecho, cumplimos 10 años el año pasado y seguiremos trabajando en este propósito. A mí me llama la atención dos cosas en relación a lo que dijiste, Juan Carlos. El aparecimiento de plataformas de sociedad civil que quieren hacer algo, pero justo antes de elecciones. Y eso tal vez podríamos ser muy pragmáticos y aprovecharlo para que tengan cierto nivel de posicionamiento y se acerquen a los partidos y a los candidatos, pero también creo que debe llamarnos la atención, en el sentido de que nosotros deberíamos tratar de construir una sociedad civil que sea muy participativa y que esa participación sea constante, que sea permanente y no solo de cara a un proceso electoral o incluso no solo de cara a cuando aparecen legítimas denuncias de corrupción publicadas por los medios de comunicación. Algo que yo siempre he sostenido y lo manifestamos en la organización es que la participación responsable en democracia no se puede limitar a ejercer el voto cada 4 años, sino que tiene que extenderse hacia sus derechos y obligaciones ciudadanas de control social, de participación ciudadana. Caso contrario, lo único que estamos haciendo es ir a votar a cambio de que nos den un certificado de votación que incluso en la actualidad ya es innecesario. En esa línea, creo yo que sí es importante que los ciudadanos estemos mucho más conscientes de cuál es el funcionamiento del Estado. Eso es algo que siempre se ha propugnado desde FCD, comprender que las decisiones de los políticos, de las autoridades públicas tienen que ser transparentes, y tienen que ser transparentes por 2 razones. Porque una decisión mal tomada no implica únicamente el mal uso de recursos públicos, sino también la potencial violación de derechos fundamentales, tanto de los individuos, así como también de cualquier otro ente protegido por nuestra Constitución. Marcelo, en este camino que han transitado, ¿no es cierto?, tú y tus compañeros, colegas, ¿cuál es tu reflexión, cuál es tu experiencia? Es decir, yo veo, por ejemplo, en la página que hay algunos observatorios. El Observatorio Judicial, el Observatorio Anticorrupción, el Observatorio del Gasto Público, Radiografía Política, el Observatorio Legislativo, en general el Observatorio Judicial de origen. Cada uno de estos enfrenta un tipo, ¿cierto?, una función del Estado o una situación dada. ¿Cómo funciona, por ejemplo, un observatorio anticorrupción? Yo veo 2 cosas de ahí, las reflexiones que tú mencionabas. En la primera, insisto, es el hecho de que hemos visto la necesidad de explicar al ciudadano de manera amigable cómo funciona el Estado. ¿Qué hace la Asamblea Nacional? ¿Por qué es importante tener una justicia accesible, independiente y eficiente? ¿Por qué es importante vigilar cómo gastan nuestra plata? Por eso era importante tener observatorios en distintas funciones o fenómenos del Estado. Y por el otro aspecto, ¿cómo funciona un observatorio? Lo que nosotros hacemos es tratar de levantar información que está disponible en las páginas web de las instituciones públicas, pero generalmente información desordenada, información difícil de acceder. Y en base a este levantamiento y sistematización de información, entregarle datos a la ciudadanía. Porque es difícil de mirar. Te pongo hay una ley de transparencia, ¿no? Es una ley de transparencia que obliga a toda institución pública a publicar en sus páginas web, en sus portales, en sus front page, toda la información pertinente. La información existe. Pero lo que lo dicen es cómo. La información existe. Sin embargo, sí es difícil de acceder, sobre todo si no estás familiarizado con el portal, o incluso, seamos sensatos, no todo el mundo tiene tiempo para hacer esto. Te pongo el caso del Observatorio Legislativo. ¿Tú puedes conocer cómo votaron todos los asambleístas en determinada sesión? Sí. ¿Puedes conocer cuáles fueron los faltones? Por supuesto. Pero no te vas a dar el trabajo de estudiar 800 actas de votaciones para determinar cuál de los 137 es el más faltón.
ahí es cuando nosotros, por un lado, facilitamos esa labor al ciudadano al permitir que en nuestra página web encuentre información sistematizada y que le permita a él establecer sus propios análisis. Por ejemplo, yo no quiero saber cuál es el más faltón a nivel nacional, sino el más faltón en mi provincia, y eso le facilitamos al ciudadano. Sin embargo, esa labor, ¿quién debería hacerla? ¿El Observatorio Legislativo o la misma Asamblea Nacional? Ahí está nuestra segunda arista de exigir cambios a las instituciones públicas, pedirle, por ejemplo, a la Asamblea Nacional que transparente de mejor manera las actas de constatación de quórum, las votaciones, y lo mismo sucede con la justicia, lo mismo sucede con gasto público, y lo mismo sucede también con las otras iniciativas como el Observatorio Anticorrupción, que de manera resumida te cuenta qué es lo que hace. El observatorio lo que hace es recopilar información sobre los casos de corrupción que han sucedido en el país en los últimos 40 años, dejando memoria histórica de lo que ha pasado, pero tratando de identificar cuáles fueron las causas técnicas, jurídicas o políticas que promovieron ese caso de corrupción. Claro, porque todo caso de corrupción tiene un contexto que no podemos juzgar, ¿no es cierto? La corrupción es buena en cualquier época, es un problema en cualquier época, pero claro, hay ciertos condicionamientos políticos en cada una de ellas. Y ahí viene tal vez el otro aspecto de que la sociedad civil tiene que ser propositiva, no podemos quedarnos en la crítica. Por eso, en base a esa evidencia, lo que hacemos nosotros es presentar proyectos de ley que tratan de atacar las causas que dieron lugar a ese caso de corrupción. Yo me acuerdo, Marcelo, yo soy una lengua mucho más antigua que la tuya, pero me acuerdo que la corrupción causaba movilización en el Ecuador. La gente se movilizaba. Y me acuerdo la historia, por ejemplo, en el caso de Ajic, no sé, ahora que está acá el vicepresidente. En ese momento, estoy hablando del 95, ¿no es cierto?, que después de la guerra del Cenepa, salta el escándalo de Ajic, y no lo vamos a repetir, en unas personas que dicen, pongan el caso de Ajic en Google o en el Observatorio Anticorrupción y ahí lo encontrarán. Sin embargo, esto generó una movilización de la sociedad civil. Se formó un movimiento que se llamaba Manos Limpias. ¿Sí? Y se hacía juicios populares. Me acuerdo un juicio que hubo en San Blas, en Quito, en el corazón de Quito, y había un juicio popular. Se hicieron libros sobre el caso, uno de ellos, me acuerdo de Diego Cornejo, me ha hecho Crónica de un delito de blancos, se llamaba así. Y la prensa actuaba con fuerza también en estas historias. Es más, el caso de Ajic fue denunciado por un periodista ya fallecido que se llamaba Jorge Vivanco Mendieta, ex subdirector de Expreso de Guayaquil. Pero hoy no ves esa movilización. Otro caso de movilización muy tenaz fue precisamente la de los forajidos, o que desató la movilización de los forajidos en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez, que a propósito quiere volver a terciar. Y fue también fue sugerido, ¿no? Sí. Fue una reacción que se generó contra la nueva Corte Suprema de Justicia que lo tumbó la Asamblea el Congreso en ese tiempo, y puso una mucho más cercana al presidente de ese entonces. Esa Corte que la primera decisión que fue anular los juicios contra Donald Bucaram. Entonces la gente se movilizó, me acuerdo que se movían con banderas, ahí estaban algunos actores políticos. ¿Por qué crees que hoy no hay esa movilización? No, sin medir la pandemia, ¿no? Sí, imaginemos que estamos en un contexto sin pandemia, puedes volver al mes de octubre. Sí. Yo creo que hay varios factores. Las maneras en las que se comunica la gente son distintas. Antes la principal fuente de información y la de más confiabilidad eran los medios de comunicación tradicional, televisión, radio, prensa escrita. Y el ciudadano únicamente era receptor de noticias y receptor de opiniones. El aparecimiento de las redes sociales le da otro rol al ciudadano, que ahora es emisor de noticias y emisor de opiniones. Y eso, a mi criterio, lo que ha hecho es limitar este interés de la participación cívica en el mundo real. Y nos limitamos a esta participación digital. De teclado. Es el clicktivismo, que es muy potente, no podemos dejar de lado clicktivismo. Activismo a través de un clic, no es nada más que eso. Este clicktivismo es muy potente, promovió la primavera árabe, que tú recordarás, pero en el caso ecuatoriano, yo creo que ha logrado dos cosas. La una es limitar muchísimo la participación cívica en la plaza pública, que es necesario, pero curiosamente ha influido en la agenda política.
Se ha visto a muchos alcaldes, a muchos miembros de este gobierno que veían una tendencia en Twitter e inmediatamente tenían que dar respuesta, creyendo que Twitter, por ejemplo, era el representante de la opinión pública, cuando en Ecuador se ha podido evidenciar que no hay más de 200.000 cuentas que tal vez son realmente activas y que están de una u otra manera generando tráfico y opinión. En esa línea yo creo que las redes sociales han limitado muchísimo el interés de la ciudadanía a involucrarse. Por otro lado, algo que desafortunadamente está pasando en el país es que solo hay un tema que nos mueve. ¿Cuál? La afectación al bolsillo. ¿Será? Cuando existe una afectación... Yo pongo dos ejemplos. ¿Te acuerdas que a mi criterio, las únicas dos protestas fuertes en contra del gobierno de Correa fue la ley de plusvalía y la ley de herencias? Tú y yo nos matamos durante un montón de años defendiendo la libertad de expresión, exigiendo más transparencia. Éramos unos pocos únicamente que estábamos pidiendo eso. Sin embargo, cuando sucedió esto, acuérdate las movilizaciones de Nashiris, con sus distancias, algunos criticando, otros que estaban de acuerdo con sus movilizaciones. Ahí sí te voy a contradecir un poco, no contradecir, más bien complementar tu idea, que sí, efectivamente ocurrió todo esto, pero claro, esto ya después fue el resultado de una movilización obrera, gremial, muy fuerte. Recordarás las movilizaciones de los médicos, Sí. muy grandes, muy poderosas, las movilizaciones en general estudiantiles, ¿no es cierto?, que se despiertan tarde, pero empiezan, y estoy hablando coincidentemente con la crisis, y ahí sí coincido contigo, con la crisis del 2014, porque hasta el 2013, fines del 2013, me acuerdo, cerró la revista Vanguardia, hubo las elecciones en las cuales ganó, ¿no es cierto?, la mayoría calificada en la Asamblea del gobierno de Correa, fue electo en el 2013, y ya todo el mundo dijo, bueno, vamos a tener Correa para siempre. Pero en el 2014 empieza a bajar el precio del petróleo, ¿no es cierto?, de los 120, incluso 160 que llegó, empieza a caer, y ahí interactúan muchas movilizaciones. Incluso yo te doy un contexto adicional. Tuve el privilegio y la suerte de ser presidente de la Facultad de Jurisprudencia en la Central, y era el único loquito exigiendo una demanda de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Educación Superior. Pero claro, en ese tiempo la Central prácticamente tenía el doble de presupuesto y ninguna de las autoridades le interesaba. Empezó la crisis y recordarás el distanciamiento de Samaniego con Correa, y uno de los comentarios que hizo Correa sobre Samaniego es: usted ni siquiera es capaz de administrar su presupuesto, ¿qué me viene a reclamar ahora? Entonces, claro, eso abonaría con la tesis de que nos movilizamos porque nos afecta el bolsillo. Yo creo que es un tema de satisfacción de necesidades. Y eso va incluso en la línea de lo que tú comentabas, de que a la gente le interesa la corrupción, más que la pandemia incluso. Al inicio de este gobierno yo creo que la estrategia comunicacional, y ahí es también como la sociedad civil trata de aprovechar espacios, hacía consultas a la ciudadanía con sus encuestas y preguntaba: ¿cómo califica usted al gobierno del 1 al 10 en salud? 2. ¿Cómo califica en educación? 2. ¿Cómo califica en lucha contra la corrupción? 10. Porque el gobierno tenía un discurso de: vamos a deshacernos del correísmo, vamos a reestructurar el Estado, vamos a fomentar más transparencia. Claro, incluso denunció estas obras emblemáticas petroleras que con la asesoría del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Eso que se quedó ahí, ¿no? Totalmente. Abandonado. Y con el paso del tiempo... ¿Era un tema de propaganda? Yo creo que sí. Yo francamente creo que sí, con sus matices, y te voy a dar estos matices. Con el paso del tiempo la gente comenzó a cansarse de ese discurso. Porque decían, hablan de que únicamente hay responsables del gobierno anterior, pero no veían acciones concretas los ciudadanos para detectar los casos de corrupción que se estaban dando en ese gobierno, ni acciones concretas para recuperar lo robado. Porque esa debe ser una lucha integral contra la corrupción. Denunciar, detectar y buscar la devolución de los dineros. Sin embargo, ese proceso se quedó a medias, y ahí es cuando nosotros desde la ciudadanía o los sectores sociales nos sentimos frustrados. Sin embargo, y con esto rapidito, Juan Carlos, sí hay un matiz. Con todo lo malo que puede tener este gobierno, yo creo que hay cosas que son muy importantes. Por ejemplo, el ingreso de Ecuador a la Alianza por el Gobierno Abierto y la co-creación de un primer plan de acción de gobierno abierto. Y te pongo un resultado concreto de esto. Tú has de haber visto que ahora CERCOP publica en formatos abiertos todos los datos sobre las contrataciones en emergencia. Eso fue a consecuencia de una alianza entre la sociedad civil y el gobierno, y que se vino gestando hace un año atrás. Y este tipo de iniciativas de gobierno abierto no habían sido posibles con Correa durante todo su gobierno. Y Lenín Moreno, pues, se abrió este tipo de actos. Ya hablaremos, porque sí hay que reconocer cosas que son importantes y que han significado avances en la lucha
por la transparencia, que a su vez es la lucha contra la corrupción. Estamos con Marcelo Espinel, abogado, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Volvemos luego del corte. Enseguida regresamos con el Estado de la Nación, los hechos en caliente. Un encuentro con el pasado a través de la música. Historias y melodías que marcaron una época. Te invitamos a vivir un sábado diferente. De 9 a 11 con Margarita Dávalos. Hola, soy Margarita Dávalos. Acompáñame este y todos los sábados aquí en Radio Sucesos. Lo que tú más quieres, hay que proteger lo más preciado que tienes. Hoy es el momento de cuidarnos entre nosotros. Y cuando todo esto termine, te daré un abrazo. No tenemos tanto, gente de mi barrio. Uno para todos, todos para uno. Esta misión. Ahora siento alejarnos, porque todo lo que amas no puede entender. Vamos juntos como hermanos, porque todo lo que amas no puede entender. Para volver, usemos la mascarilla y mantengámonos a 2 metros de distancia. Aquí usted escucha la música más bella del mundo. Inglaterra. Grecia. Ecuador. Y aunque todo lo que dice la gente suena verdad, Porque la buena música no tiene nacionalidad. Porque la buena música es de todos. Radio Sucesos 101.7. pero no sé para dónde debo ir. Estamos de regreso con el Estado de la Nación. Los hechos en caliente con Juan Carlos Calderón. 18 horas con 41 minutos. Estamos nuevamente con ustedes. Les saluda Juan Carlos Calderón. Estamos en el Estado de la Nación, los hechos en caliente. Y el Estado de la Nación, Marcelo Espinel, es precisamente una ciudadanía de alguna manera atosigada por los temas de corrupción. Si bien es el tema que más preocupa, también es el tema que más molesta, que más indigna, porque los casos no han sido fáciles. Es decir, digamos, yo he seguido durante casi toda mi vida profesional investigaciones periodísticas, las he publicado, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy siento una diferencia, que es como que se pasaron el límite. Es decir, a ver, te voy a explicar, o les voy a comentar esto. Hay gente que no le importa que roben petróleo. Si se han robado, como la gran denuncia que hubo, que manejó Fernando Villavicencio sobre la refinería Esmeraldas. Se bajaron 2.200 millones de dólares y no pasó nada. En el sentido de que la gente no se indignó, como se ha indignado por lo de los carnets, por ejemplo, de discapacidad, el mal uso de los carnets de discapacidad. Tiene que ver con un tema emocional también. Pero ¿cómo esto hace, o cómo tú miras esta situación? Hay dos aspectos aquí. La primera es, Transparencia Internacional tiene un glosario que es muy interesante, que te define los tipos de corrupción y diferencia, por ejemplo, la corrupción menor, que es la que vemos en el día a día, cuando una persona no quiere pagar la multa por pasarse el semáforo en rojo y le da una coima al policía. Esa corrupción menor que la vemos de manera cotidiana y que es difícil de combatir. Pero también establece la existencia de la gran corrupción. Y es aquella corrupción que por el lugar en donde se genera y la afectación económica que tiene, termina vulnerando los derechos fundamentales de los individuos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la construcción de manera ineficiente a consecuencia de un proceso de corrupción de un hospital. El hospital de Pedernales. Exactamente. El hecho de que exista corrupción alrededor de eso no es que únicamente está llenando los bolsillos de los corruptos, sino que está poniendo en riesgo la salud de la gente. El hecho de que un puente se construya con mal material para tratar de compensar una prebenda que se dio a un candidato,
podría ser que el día de mañana ese puente se caiga y mientras estén circulando buses por él y matando a la gente. Eso hace que la gente tenga un mayor nivel de indignación. Entonces, dentro de mi perspectiva, si a un individuo le dices, se robaron 2.400 millones de dólares que si haberlo recibido el Estado ecuatoriano tendría más en su presupuesto general y no tanto déficit, el ciudadano común no lo entiende. Sin embargo, si es que un ciudadano común sabe que hay políticos, que hay empresarios, que hay individuos que tal vez estén en una situación de privilegio, que están logrando acceder a carnets de discapacidad, y ellos conocen de cerca casos de verdaderos discapacitados que han tenido que atravesar penurias y no han logrado este propósito, lo sienten de manera mucho más cercana. Sienten que esa afectación sí está muy cerca a su entorno, a diferencia de los 2.400 millones de dólares, porque a la larga el ciudadano, y eso es algo que siempre he sostenido, desconoce de manera profunda cómo se maneja el Estado. Y también esto va acompañada de la dificultad de hacer una trazabilidad al uso del presupuesto general del Estado. Sabes que el presupuesto general del Estado es de 35.000 millones de dólares. Un ciudadano común y corriente no logra cuantificar cuánta plata es eso. Y si es que el día de mañana le dicen, se utilizaron 5.000 dólares en una consultoría de un municipio X, es difícil que lo sintamos. Por eso nosotros... Porque no nos relacionamos, Marcelo, con nuestra vida diaria. Exactamente, es decir, de lo que se robaron en petróleo en el gobierno anterior, ¿cuántos hospitales pudieron haberse creado o escuelas? O cuánto de nuestra vida pudo haber mejorado. Yo creo que eso nos falta incluso en el periodismo, ¿no? O incluso con ese dinero tal vez no estarían impagos los profesores de distintas instituciones educativas. O los jubilados, o sea, los jubilados que ahora, los profesores jubilados, que están exigiendo y no les pagan y les ofrecen pagarles en bonos, evidentemente es porque mucha plata de esa desapareció. Ahí es cuando nosotros desde la fundación hemos considerado que la estrategia, y ahí te voy a hacerte una infidencia, que la estrategia más efectiva en materia comunicacional sobre los distintos observatorios que tenemos y las acciones de incidencia funciona si es que está anclada la plata. ¿A qué me refiero? Si es que el día de mañana nosotros publicamos una imagen en Facebook diciendo que es importante que existan más jueces en el país para garantizar una justicia eficiente, la respuesta de los usuarios es cero. Pero si es que el día de mañana publicamos, como pasó, que el municipio de Quito estaba realizando 2 procesos contractuales en el que se estaban comprando trajes de baño, así como cursos de francés para los bomberos, inmediatamente la gente se indignó. Y porque colocábamos que este proceso contractual, voy a inventarme la cifra que no recuerdo en este momento, costaba $150.000. Entonces, hablar de datos numéricos, hablar de plata, al individuo le llama mucho más la atención que la corrupción política o la necesidad de un Estado mucho más eficiente. Entonces, si nosotros queremos generar cambios, yo creo que la estrategia adecuada es hacerle comprender al ciudadano que, por ejemplo, un asambleísta gana más de $5.000 mensuales a pesar de que falte al 40% de las votaciones. Vaya o no vaya, le pagan. Vaya o no vaya, o sea, va, le toman lista y el momento de votar simplemente se va. Y como no existe dentro de nuestra ley una sanción para el asambleísta que no vote, sino solo para el que falta, pues no hay ningún problema que no nos esté representando, igual está ganando su sueldo completo. Y para colmo tiene carnet de discapacidad. Me sacó, estamos con Marcelo Espina. Marcelo, quería retomar lo que mencionabas, esta alianza por gobierno abierto, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo fue el proceso para que el gobierno de Moreno aceptara participar en ello? Bueno, ahí voy a lucubrar un poco. Nosotros estamos promovíamos que Ecuador se aparte de la alianza por el gobierno abierto desde 2014, que es una alianza global de países, de gobiernos en este caso, de organizaciones de la sociedad civil, de academia, que lo que buscan es que los modelos de gestión pública se caractericen por ser transparentes, participativos y que rindan cuentas de manera permanente a la ciudadanía. Conscientes de que la corrupción ha hecho que los ciudadanos ya no confiemos en los gobiernos. Entonces decimos, ¿cómo unimos todos los esfuerzos para volver a recuperar la confianza en las instituciones? Que creo que es importante dentro de cualquier Estado democrático. Cuando hacíamos esto en 2014, Juan Carlos, simplemente Rafael Correa decía, no, este tipo de iniciativas imperialistas que están yéndose en contra de los gobiernos progresistas de la región, y teníamos oídos sordos. Recibimos con sorpresa, en mayo del 2018, el anuncio del presidente Moreno en su discurso ante la Asamblea Nacional, en el que indicaba que Ecuador había postulado para Alianza para el Gobierno Abierto, y realmente con el Mauricio Alarcón, que tú le conoces, nos fuimos con la silla para atrás diciendo, ¿qué pasó? Creemos que en vista de el restablecimiento de relaciones del gobierno ecuatoriano con
embajadas de otros países, como por ejemplo la embajada americana, y este restablecimiento de relaciones de cooperación técnica, así como también el acercamiento a multilaterales como el Banco Mundial, el FMI, presionaron al gobierno ecuatoriano para que se dé este ingreso. Yo siempre he dicho, el FMI, el Banco Mundial, los multilaterales tienen cosas que son deleznables, que son terribles, que tal vez no están acorde a la realidad de los países, pero también una de las condiciones que ponen los multilaterales es la implementación de mecanismos de transparencia, la implementación de mecanismos de lucha contra la corrupción, y ahí es cuando la sociedad civil tiene que aprovechar. ¿Qué significa? ¿Qué implica para el Ecuador estar en esta alianza? ¿Qué implica para el Ecuador estar en esta alianza? Implica la aprobación de planes bianuales de acción, en los cuales el Estado se compromete a implementar al menos 10 compromisos que buscan generar más transparencia, más participación y rendición de cuentas. Te voy a comentar brevemente cuáles fueron los compromisos que están en nuestro plan de acción. Por ejemplo, el Ecuador ahora es parte del estándar internacional de transparencia en la industria extractiva. El Ecuador está en un proceso en el cual tendrá que publicar de manera permanente información al respecto de a quién se están entregando las concesiones de extracción de recursos naturales de nuestro país, los permisos ambientales, así como también el informe de cumplimiento si se está respetando o no las condiciones de esta concesión, pero sobre todo algo que es importante, saber quiénes son los beneficiarios finales de esas concesiones para saber si no hay casos de corrupción. Otro de los compromisos, por ejemplo, es la adopción de un modelo de contratación abierta en Ecuador, que implica el uso de tecnología para transparentar de mejor manera todos los procesos contractuales, pero también tratar de hacer una reforma en la forma en la que contratamos, promoviendo mayor competencia. A la larga, si hay mayor competencia, tienes menores precios, y así también tratando de prevenir la corrupción y generando más eficiencia. Y finalmente, otro compromiso que se me viene a la cabeza es el hecho de tener un sistema adecuado de seguimiento a la política de prevención y erradicación de la violencia de género en el país, con la participación de la academia y la sociedad civil. ¿Qué es lo que busca en definitiva el gobierno abierto? Generar más transparencia, obligando al Estado a publicar más información, pero con la corresponsabilidad de la ciudadanía de involucrarse, participando, colaborando y exigiendo rendición de cuentas. Por ejemplo, te pongo el caso de la contratación abierta. Cuando hablamos de contratación abierta, lo que se busca es que, por ejemplo, los términos de referencia de ciertos procesos contractuales se los puede elaborar de manera colaborativa con la participación del sector privado, para que el Estado comience a contratar de manera eficiente. Se me ocurre, el Estado dice, voy a construir una nueva carretera y quiero saber cómo hago estos términos de referencia. El hecho de que participen todas las instituciones interesadas nos haría lograr que ya nos hagan términos de referencia tipo sastre, justo ajustados para determinada empresa, sino que el hecho de que participen todos puede decir, mira, si es que tú no colocas esto vas a tener problemas, si es que hacemos esto vamos a tratar de eliminar un posible reajuste de precios y logramos contrataciones más eficientes. Ahí mencionabas un tema que me parece súper importante, el tema de contratación pública, y es el CERCOP. Decías que por ser parte de esta alianza, ya en el CERCOP se están publicando términos en temas de emergencia. ¿Cómo evalúan al CERCOP ustedes? Ustedes lo han venido observando. A mí me parece que ha sido, aparentemente era la solución perfecta, ¿no es cierto? Incluso transparente, pero eso se fue convirtiendo también en un echa la ley, echa la trampa, más o menos. Yo creo que aquí tenemos que diferenciar la institución de la ley. Ya. Yo creo que la institución, en este caso CERCOP, hay que estar consciente de que sus facultades se limitan a la etapa precontractual y que más bien otras instituciones como la Contraloría General del Estado o la Fiscalía es la que tiene que intervenir cuando ya se celebra un contrato. Asimismo, CERCOP es la encargada de publicar la información y mandar advertencias en etapa precontractual en el caso de que no se cumpla con lo que está establecido en la ley. Eso a mí me llama a la reflexión de dos cosas. La primera, necesitamos una reforma integral al Sistema Nacional de Contratación Pública, sobre todo al régimen especial de contratación en relación a las contrataciones en emergencia, que son estas contrataciones a dedo, que es donde más permea la corrupción. Pero recordarás tú, Juan Carlos, que la última reforma integral al Sistema Nacional de Contratación Pública se lo hizo en el marco de la Asamblea Constituyente de Montecristi. ¿Por qué? Porque la génesis de la corrupción está en la contratación pública y para reformar esa ley necesitamos harta voluntad política, algo que no ha existido en todos estos años porque seguramente existirán muchos sectores que se benefician de cómo está la ley ahora. Necesitamos cambiar la ley, por supuesto, y volviendo a CERCOP. Si me preguntas a mí al respecto de CERCOP, en los proyectos que hemos podido trabajar, ha existido mucha voluntad política por parte de Silvana Vallejo, esperemos que se repita con el doctor Aguirre, que está ahora a cargo de CERCOP, para implementar este nuevo estándar de transparencia. Y voy a hacer una pequeña cuña.
Nuestro nuevo observatorio es el Observatorio de Contratación Pública, que la siguiente semana va a emitir su primer informe, precisamente utilizando los datos abiertos de contratación pública. Y con esta data, en muy poco tiempo logramos identificar, por ejemplo, 3 conclusiones que se me vienen a la mente. ¿Cuál es la institución que más está contratando en el país y cuánta plata está contratando? ¿Cuántos proveedores han existido en el país en relación a los procesos contractuales? Y te das cuenta que hay una relación de 2-1. Y eso también te hace pensar que no existe un involucramiento adecuado de las pequeñas y medianas empresas dentro de los procesos contractuales, y por ende hay poca competencia y por ende precios más altos. Y finalmente, cosas tan sencillas que en lo que más ha gastado durante toda esta emergencia sanitaria en el país ha sido en paracetamol. Habrá que ver si es que ese paracetamol fue bueno, fue malo, si es que nos sirvió, no sirvió, si tuvo un buen precio, un mal precio. Yo conozco gente que se ha comprado paracetamol de por vida. Entonces, el punto cuál es que con estos datos, si es que tú no tienes data, Sí. no puedes saber hacia dónde vas. Necesitas con los datos determinar si hay ineficiencia, si hay un gasto excesivo, pero yo puedes reformar la gestión. Sí, pero yo digo, ya para ir terminando, Marcelo, veamos el modus operandi de cómo funcionó la corrupción hospitalaria y de compras públicas en esta emergencia, ¿no es cierto? Efectivamente, grupos, o podríamos decirle, algunos lo llaman mafias, de proveedores, ¿no es cierto?, asociados, y van poniendo gerentes en hospitales, etcétera, etcétera, y aparecen un montón de, unos mismos beneficiarios de millones, de contratos de millones, y aparece un tal Daniel Salcedo, y aparece un tal, otras empresas de salchipapas vendiendo paracetamol. Eso no tiene la obligación del CERCOP de verificar antes de otorgar cualquier licencia para contratar. Nuevamente vuelvo a la ley. Ya. La ley establece un régimen especial de contratación en el cual las instituciones públicas, si se encuentran en situación de emergencia, pueden hacer contratación directa, y la ley, ojo, no es CERCOP, la ley establece que no es un requisito tener experiencia previa en el sector económico por el cual se va a hacer la contratación. Ya. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? ¿La CERCOP o a la Asamblea Nacional? O sea, que la ley estuvo hecha para... La ley, por supuestamente defender mayor eficiencia y agilidad en las contrataciones, deja estos huecos para la corrupción. Por eso yo creo que a ustedes como medios de comunicación, al haber transparentado la información y lograr que la gestión del CERCOP transparente datos que sean de mucho más fácil análisis, nos permiten a todos tener más insumos para decir a la Asamblea Nacional: señores, necesitamos una reforma a la ley de contratación pública. E incluso más allá, Juan Carlos, se viene un periodo electoral, estamos a puertas del periodo electoral. Espero que la sociedad civil, que los ciudadanos, que los medios de comunicación exijan que todos los candidatos a la presidencia ofrezcan una reforma integral al Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero también otro punto, porque lo que tú comentas de los problemas de reparto de hospitales, de los gerentes, de los contratos, también refiere a otra cosa, que es el financiamiento de la política. Claro, El las campañas. financiamiento corrupto de la política, por por supuesto, hace que después se devuelvan favores, ya sea a través de contratos o a través de cuotas políticas de encargos públicos. Entonces, ahí es cuando nosotros desde la Fundación siempre decimos: hay un ecosistema de corrupción en el país. No es que una institución es corrupta, hay un ecosistema. Y el ecosistema, para tratar de limpiarlo, hay que intervenirlo por distintas aristas: financiamiento de la política, contratación pública, regulación del lobby, máxima transparencia, cultura de integridad, y es lo que tratamos de hacer desde la Fundación, y es lo que también hemos tratado de buscar que las otras plataformas de la sociedad civil comprendan, que si no apuntamos hacia un Estado de Derecho, cada 4 años estaremos exigiendo lo mismo y lo mismo al nuevo gobernante. Finalmente, Marcelo, ¿cómo le van a poner ojo a la campaña electoral? Precisamente vamos a iniciar 2 procesos. El uno es nuestro Observatorio de Financiamiento de la Política. Este observatorio, que también inicia funciones muy pronto, va a tratar de enfocarse en 2 aspectos: en cuánta plata los ciudadanos estamos entregando a los partidos políticos para la promoción electoral, porque hay que recordar que el pautaje en medios de comunicación los pagamos todos los ciudadanos, pero también estamos exhortando a los partidos políticos a que hagan públicas sus cuentas. Por eso la cuenta en Twitter del observatorio se llama Cuentas Claras DC. Queremos que los partidos políticos tengan cuentas claras al respecto de cómo están financiando sus campañas, para poder contrastar con la información que el CNE tiene archivada. Y ojalá no nos pase, Juan Carlos, lo que pasó en 2014. Recuerdo que en 2014 pedimos al CNE, ya culminado el proceso electoral, que nos dé un detalle al respecto de quiénes habían financiado la campaña de candidatos a alcalde en Quito durante esa elección, y el CNE negó la información.
indicando que si es que ellos entregaban los nombres completos de quien financió la campaña, por ejemplo de Mauricio Rodas, estaban vulnerando los datos personales de los individuos. Cuando eso no debería ser así. El saber quién financió la campaña me permite a mí como ciudadano, como medio de comunicación, cruzar datos de tal manera de saber si es que después el que financió la campaña tal vez está recibiendo un cargo público o está recibiendo un contrato sin que realmente lo merezca. Ahí está la génesis de la corrupción. Y asimismo, otro de los proyectos que tendremos de cara al proceso electoral será visibilizar de manera adecuada cuáles son las propuestas de los candidatos y algo que creemos que es fundamental y ojalá las otras organizaciones de la sociedad civil puedan unirse a esto que estamos impulsando. Tratar de agregar temas importantes para la sociedad civil en la agenda de los candidatos, en los planes de trabajo de los candidatos, porque debemos recordar que una de las causales de destitución de un político es el incumplimiento del plan de trabajo. Y si es que nosotros como ciudadanos no exigimos mejores planes de trabajo, va a ser muy difícil que tengamos mejores gobernantes. Muy bien, Marcelo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Efectivamente, hay que ponerle ojo, ¿no es cierto? Transparencia, transparencia y transparencia en este camino. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ojalá tengamos una nueva oportunidad para hablar de este tema que es tan recurrente, pero en tono de soluciones. Creo que en tono de soluciones hay que irle dando vuelta a la tuerca a esta sensación de impunidad, de pensar que no se puede hacer nada y sin embargo hay gente que lo está haciendo. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias a ustedes por su cordialísima atención. Ha sido Juan Carlos Calderón en el Estado de la Nación. Los hechos en caliente. Hasta una próxima oportunidad. Radio Sucesos presentó El Estado de la Nación. Los hechos en caliente con Juan Carlos Calderón.